Bienvenidos. Vamos a arrancar hoy con una pregunta que, parece simple. ¿Qué es más eficiente? ¿Una máquina perfecta, ajustada al milímetro, que produce siempre lo mismo sin desperdiciar un solo tornillo? ¿O un taller un poco caótico, con cosas por medio, de donde de repente entre prueba y error salen inventos y soluciones totalmente nuevas? La intuición nos lleva a la primera, claro, pero los materiales que analizamos hoy proponen algo bastante rompedor, que esa segunda opción, la del caos creativo, es la auténtica clave del progreso económico. Exacto. El objetivo de hoy es meternos a fondo en un concepto que se llama eficiencia dinámica, y es una idea que, como dices, viene a patear el tablero de la visión más tradicional de la eficiencia, esa que se centra solo en no malgastar los recursos que ya tenemos, como si el mundo fuera una foto fija y no una película. Y para explorarlo, nos vamos a sumergir en varios textos, sobre todo del economista Jesús Huerta de Soto, que nos proponen un viaje, la verdad, fascinante. Empezamos en la antigua Grecia, saltamos a la física del siglo XIX y acabamos en los debates más actuales sobre las crisis económicas. Y la tesis central es muy potente. El motor de la economía no es la gestión perfecta de lo que hay, sino la creatividad, la capacidad de descubrir oportunidades donde nadie las ve. Genial. Pues, empecemos por desgranar esto. Normalmente, cuando hablamos de eficiencia, casi todo el mundo piensa en lo que las fuentes llaman eficiencia estática. Totalmente. Es que es un concepto que, sin darnos cuenta, lo hemos heredado de la ingeniería, de la física del siglo XIX. La analogía perfecta es la máquina de vapor. El objetivo era clarísimo: sacar el máximo movimiento posible. Con el mínimo carbón posible. Exacto. Los recursos, la máquina, el carbón, se consideran dados, son los que hay y punto. En economía, esto se tradujo en una idea famosísima, el óptimo de Pareto. Que, si no me equivoco, viene a decir que un sistema es eficiente si no puedes mejorar a nadie sin fastidiar a otro. Es como si ya hubiéramos repartido la tarta de la mejor forma posible, ¿no? Precisamente. Se trata de asignar lo que ya tienes. Pero, como bien dices, los textos insisten en que esa es solo la mitad de la historia. Y lo más curioso es que esta discusión no es nada nueva. Ya en la antigua Grecia, un filósofo, Jenofonte, distinguía dos formas de hacer prosperar una hacienda. Me parece increíble que hace más de 2000 años ya le dieran vueltas a esto. ¿Y cuáles eran esas dos formas? Pues por un lado estaba lo que hoy llamaríamos eficiencia estática, o sea, mantener la casa en orden, supervisar que no se malgaste el grano. Lo que se resume en la famosa frase de «el ojo del amo engorda al caballo». Esa misma, cuidar lo que tienes. Pero Jenofonte decía que con eso no bastaba para prosperar de verdad. Para eso hacía falta la eficiencia dinámica. Que consistía en actuar de forma empresarial para hacer crecer la hacienda, no solo para mantenerla. Y daba dos ejemplos que son de una claridad espectacular. El primero es el de un padre que le decía a su hijo que no comprara tierras ya cultivadas, que eran carísimas y daban muy poco rendimiento. Le decía que el negocio de verdad era comprar tierras yermas, abandonadas. tierras que no valían nada, vamos. Exacto, y mejorarlas, trabajarlas, hacerlas productivas y una vez que su valor se había multiplicado, venderlas. Fíjate en la diferencia. Jenofonte no estaba gestionando un recurso que ya existía, estaba creando valor donde antes no había nada. Pura creación. Es una idea potentísima. Y el segundo ejemplo, el de los comerciantes de trigo. Se daban cuenta de que en una región sobraba el trigo y estaba tirado de precio, mientras que en otra, a cientos de kilómetros, había escasez y la gente se moría de hambre. Y conectaban los puntos, claro. Compraban barato donde sobraba, asumían todo el riesgo del transporte y lo vendían caro donde faltaba. Y al hacer eso, no solo ganaban dinero, que también, sino que coordinaban la sociedad, aliviaban la escasez y, sobre todo, transmitían información valiosísima. Eso es eficiencia dinámica en estado puro. Si esta capacidad de crear valor de la nada es tan antigua, ¿cómo la definen estos textos en términos modernos? O sea, ¿cuál es el motor de todo este proceso? Lo llaman la función empresarial. Y aquí es clave una aclaración, porque la palabra nos puede liar un poco. No se refiere solo a ser un empresario, a tener una empresa y empleados. La función empresarial es una capacidad humana universal. Es esa perspicacia, es estar alerta para darte cuenta de oportunidades de ganancia que surgen de desajustes sociales. Es esa chispa, ¿sabes?,
de ver lo que otros no ven. De hecho, la palabra especular viene del latín specula, que era la atalaya, desde donde se vigilaba. Para que no se quede muy abstracto, vamos a usar un ejemplo. Imaginemos a Ana, una artesana que necesita urgentemente un tipo de madera muy raro para un encargo. Y en la otra punta de la ciudad está Borja, que tiene justo esa madera en el trastero de una herencia y para él es un estorbo. Ahí lo tienes, un desajuste social de manual. Dos personas que podrían beneficiarse mutuamente, pero no lo saben. Están totalmente descoordinadas. Y aquí entra una tercera persona, Carlos, que visitando a Borja ve la madera y como conoce el mundillo, sabe que Ana la está buscando como loca. Y se le enciende la bombilla, ve el negocio. Se le enciende la bombilla. Le compra la madera barata a Borja, que está encantado de quitársela de encima, y se la vende más cara a Ana, que está feliz de poder terminar su trabajo. Pues con esa acción tan simple, según esta teoría, Carlos acaba de hacer tres cosas a la vez que son monumentales. A ver, la primera es obvia, gana dinero. Pero ¿cuáles son las otras dos? Pues la primera, y esta es la más sutil, es que Carlos crea información. Espera, ¿cómo que crea información? Yo pensaba que la información ya estaba ahí, flotando, y él simplemente la encontró. ¿Hay diferencia? Es una diferencia fundamental. La información, la madera que Borja no valora, es valiosísima para Ana, no existía como un dato objetivo. Nació en la mente de Carlos, fue un acto creativo. Segundo, al actuar, transmite esa nueva información a todo el mercado. La compraventa y el nuevo precio de esa madera envía una señal. Borja ahora sabe que esa madera es valiosa. Otros artesanos se enteran de que hay demanda. O sea que el empresario en esta visión no es solo alguien que busca ganar pasta. Es como un sensor social que detecta fallos de coordinación y al actuar por su propio interés, los corrige. Suena casi como un servicio público sin querer. Es una forma excelente de verlo. Y eso nos lleva a lo tercero que hace. Coordina. Ana y Borja, que antes vivían en mundos paralelos, ahora están coordinados. El recurso ha fluido de donde era menos valorado a donde era más necesario. Según esta visión, la suma de millones de estos pequeños actos es lo que impulsa el progreso. No un plan central, sino un proceso de descubrimiento. Esto de la coordinación y descoordinación me suena mucho a la explicación que dan las fuentes sobre por qué tenemos crisis, estos ciclos de auge y recesión. Si todo se basa en que los empresarios sigan señales para coordinar, ¿qué pasa cuando esas señales son, digamos, falsas? Has dado en el clavo. Porque si el proceso se basa en señales, la pregunta del millón es ¿cuál es la señal más importante? Y para coordinar planes a largo plazo, la señal maestra es el tipo de interés. Piénsalo así. En una economía sana, un tipo de interés bajo debería ser un reflejo de que la gente ahorra mucho. Es una luz verde que le dice a los empresarios, oye, hay recursos de sobra, es un buen momento para empezar proyectos a largo plazo. Una nueva fábrica, una investigación que tardará años. Exacto. Y un tipo de interés alto sería la luz roja. Cuidado, la gente quiere consumir ahora, no hay tanto ahorro. Centraos en el corto plazo. Vale, lo pillo. El problema, según esta teoría, surge cuando los bancos centrales bajan los tipos de interés de forma artificial. Eso es. No porque la gente haya decidido ahorrar más, sino por una decisión de política monetaria. La señal se falsea por completo. Es como si el gobierno, para fomentar la construcción, de repente dijera por decreto que el cemento va a estar regalado los próximos 5 años. Es perfecta la analogía. Todos los constructores, al ver esa señal, se lanzarían a la vez a empezar los rascacielos más ambiciosos que puedas imaginar. Claro, proyectos que con los precios reales del cemento ni se les habrían pasado por la cabeza. Empiezan todos a cavar los cimientos. Esos serían los bienes de capital de orden superior de los que hablan los textos, ¿no? La inversión en las primeras etapas, precisamente. Pero aquí viene el truco. En el mundo real no hay más cemento, ni más obreros, ni más grúas que ayer. El Banco Central solo creó la ilusión de que había recursos. Entonces todos los constructores empiezan el primer piso, el segundo, pero cuando quieren llegar al 10º, se dan cuenta de que el acero escasea, de que los precios se han disparado. ¿Y por qué? Porque los recursos reales son limitados y la gente que nunca ahorró más sigue queriendo consumir otras cosas. Y ahí te encuentras una ciudad llena de esqueletos de rascacielos a medio terminado. Esa es la mala inversión de la que habla la teoría.
Esa es la descoordinación intertemporal. Se ha invertido para un futuro que no se correspondía con la realidad. Y la crisis, la recesión, es el momento doloroso pero necesario en que el mercado se da cuenta del error. Es el proceso de liquidar esos proyectos inviables. Por eso las fuentes, de forma muy provocadora, la llaman una sana recesión. Es una explicación muy potente, sí. Pero los textos van un paso más allá todavía y conectan todo esto con la ética, algo que de entrada no parece nada obvio. Es que es el cierre de todo el argumento. A ver, la visión estática, la de repartir la tarta, nos lleva a un debate ético sobre cuál es la forma más justa de repartirla, ¿verdad? Pero la visión dinámica te cambia la pregunta por completo. La cuestión ética fundamental ya no es cómo repartir la tarta, sino qué sistema de reglas permite que los seres humanos usen su creatividad para hacer la tarta cada vez más grande para todos. A ver, pero esta idea de que el creador tiene derecho a todos los frutos de su creación puede ser muy polémica. Llevado al extremo, ¿qué diría esta teoría sobre, por ejemplo, los impuestos a las grandes fortunas que nacieron de una idea empresarial? ¿Los vería como un freno? Desde la lógica estricta de estos textos, sin ninguna duda. Argumentarían que cualquier impuesto sobre esa ganancia empresarial pura, la que viene de descubrir una oportunidad, reduce el incentivo para descubrir la siguiente oportunidad. Es una postura dura, sí, pero la defienden como la única forma de no matar a la gallina de los huevos de oro. Su razonamiento es que el beneficio que se lleva el empresario es solo una pequeña parte del valor total que su descubrimiento aporta a la sociedad. O sea que la justicia, para ellos, no sería la igualdad en el resultado final. Sería más bien tener unas reglas de juego iguales para que cada uno pueda crear y apropiarse del valor que genera. Eficiencia y justicia no serían conceptos opuestos que hay que equilibrar. Exacto. Según esta perspectiva, son dos caras de la misma moneda. Un sistema social es dinámicamente eficiente precisamente porque se basa en un principio ético que consideran justo, el respeto a la propiedad sobre lo creado. Argumentan que no se puede tener una cosa sin la otra. Bueno, hoy hemos hecho un recorrido que nos ha llevado de una máquina de vapor a una idea completamente distinta de la eficiencia económica. No como optimizar algo conocido, sino como un proceso humano, dinámico, un poco desordenado, de descubrimiento y de creatividad. La idea central para quedarse es esa, que al obsesionarnos con la eficiencia estática, con que no se desperdicie nada, con que todo encaje perfecto, podemos estar ahogando la eficiencia dinámica. Y es esta última la que de verdad genera desarrollo. Lo que desde una foto fija parece un fallo de mercado o un despilfarro, desde la película dinámica podría ser el coste inevitable de la experimentación. Y para cerrar, como siempre, dejamos un pensamiento para la reflexión. Los textos que vimos argumentan que el progreso se basa en que los empresarios descubren y corrigen desajustes. Esto nos deja con una pregunta bastante interesante. Si una economía, por algún milagro, alcanzara un estado de eficiencia estática perfecta, sin ningún desajuste, sin oportunidades de ganancia, ¿significaría eso que el progreso humano se habría detenido para siempre? ¿Cómo sería vivir en una economía perfecta?